A ver, esperen que arranque a grabar. Bueno, espérenme y arranca. Ya viene llegando. A ver. Bien, vamos entonces a continuar con sistema circulatorio. ¿Pudieron ver el video de los mitocondrios que les mandé con la canción? ¿Sí o no? Sí, ¿y qué tal? Está bueno el video, ¿vieron? Explica bien la vía extrínseca, la vía intrínseca y lo que es la vía común. ¿No lo vieron todavía? Bueno, véanlo, van a ver que está bueno porque para esta cascada que ustedes tienen acá, que por ahí es medio difícil de memorizar, está bueno este videíto que yo les mandé de los mitocondrios de la cascada de la coagulación. Acuérdense que cuando nosotros vamos a hacer el proceso de coagulación, nosotros hablamos de 3 etapas. La primera etapa, donde el vaso sanguíneo se contrae, debido a que las plaquetas secretan serotonina, debido al sistema nervioso simpático. Entonces, lo que yo trato de hacer contrayendo la pared del vaso sanguíneo es que no siga perdiendo tanta sangre. Pero no es suficiente, obviamente. Es decir, el segundo paso es la formación del tapón temporario o primario, que eso está muy bien explicado ahí en el video, por eso les decía que lo vean, porque en el video te muestra claramente cómo las plaquetas empiezan a ir al lugar de la lesión, donde se dañó, empiezan a adherirse, empiezan a agregarse entre sí, y entonces van haciendo este tapón temporario en la zona de la lesión. Entonces ahí en el video está bastante bueno eso porque muestran como la herida y muestran las plaquetas como adhiriéndose y agregándose, formando el tapón primario. Así que si no lo han visto, véanlo, porque además está bueno, por ahí es más fácil hasta para aprenderse la cascada, pero también muestran bastante bien esto que estamos viendo acá. Y el tercer paso era el verdadero o la formación del tapón definitivo, que es lo que yo llamo coagulación. En este caso ya van a intervenir acá lo que son nuestros factores de coagulación, que recuerden que yo les dije que los factores de coagulación se representan con número romano y se van activando en forma de cascada unos con otros. Entonces, nosotros podíamos activarlo por una vía extrínseca o por una vía intrínseca. Independientemente de por la vía que lo activemos, el final de estas dos vías era la activación del factor 10 de la coagulación, ¿sí? Fíjense que acá está el factor 8, que es el factor, actúa como cofactor en realidad para activar al factor 10, y es el que generalmente justamente eh, me permite la activación del factor 10 y es el que generalmente falta en una persona que tiene hemofilia. Hay distintos tipos de hemofilia, pero la más común son personas que no producen el factor 8. El factor 8, al actuar como cofactor, hace que sea más rápida la reacción de la activación. Entonces, bueno, eh, este factor 8 con el factor 9 activo me permiten la activación del factor 10. A partir de ahí empezaba una vía común, donde el fin de esto, que es justamente lo que yo les estaba diciendo ayer, es convertir el fibrinógeno en fibrina. Acuérdense que el fibrinógeno es una proteína del plasma para convertirlo en fibrina. ¿Por qué? Porque la fibrina es insoluble. Entonces, al activar la trombina, el fibrinógeno a fibrina, y además al activarme el factor 13, este factor 13 hace que la fibrina empiece a establecer uniones covalentes con otras moléculas de fibrina y también a unirse con plaquetas, con glóbulos rojos, para formar el tapón definitivo. Entonces, el final de la cascada, el final de la coagulación, es convertir el fibrinógeno en fibrina. Entonces, las moléculas de fibrina se van a ir uniendo en la lesión, junto con las plaquetas, junto con los glóbulos rojos, y de esa manera van a formar el coágulo definitivo, o el tapón definitivo.
¿sí? Entonces, hasta acá habíamos visto ayer. Me dijeron que no había ninguna duda. Entonces vamos a continuar viendo lo que tenemos que ver hoy. Hemos visto hasta acá la sangre, la coagulación. Hoy vamos a ver un poquito más la estructura del sistema circulatorio. Entonces vamos a ver las cañerías por las que pasa la sangre, que son arterias, venas, capilares. Y también vamos a ver un poquito el tema del corazón, que es la bomba que va a propulsar esa sangre. Acuérdense que nosotros cuando estuvimos hablando de los distintos tipos de sistemas circulatorios, yo les conté que el sistema circulatorio nuestro era un sistema circulatorio de tipo cerrado. ¿Por qué? Porque la sangre sale del corazón por arterias. Una vez que sale por arterias, esa sangre va por capilares, bueno, ya lo van a ver al circuito, pero vuelve al corazón por venas, pero nunca sale del circuito. ¿Qué quiere decir? Nunca sale de la cañería. No es como, por ejemplo, lo que vieron en los que tienen sistema circulatorio simple, que los que tienen sistema circulatorio simple, si ustedes se acuerdan, volcaban la sangre en los tejidos. Bueno, eso acá no va a pasar, porque siempre la sangre va a ir o por arterias o por arteriolas, capilares, venas, pero nunca va a salir de estos vasos sanguíneos. No se va a volcar nunca en el tejido. Entonces todos los nutrientes o el oxígeno o los desechos que yo tenga que tomar van a ser a través de las paredes de estos vasos sanguíneos. Nunca se va a salir de esos vasos sanguíneos. Entonces miren, acá tenemos el recorrido de lo que es la sangre justamente. Entonces la sangre sale del corazón por arterias, pasa por arteriolas, después toma contacto con capilares, los capilares toman contacto con vénulas, las vénulas con venas, y las venas son las que traen de nuevo la sangre al corazón. Entonces fíjense que esto es un circuito cerrado, por eso decimos que tenemos un sistema circulatorio cerrado. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, ahí, en lo que están viendo, podemos distinguir distintos tipos de vasos sanguíneos. Una arteria, un capilar, una vena. Para que les quede claro, una arteriola es una arteria más finita y una vénula es una vena más finita, ¿sí? Pero la realidad es que, por ejemplo, a medida que la sangre sale del corazón, las arterias son las que sacan la sangre del corazón y las venas las que me traen sangre al corazón. Entonces, a medida que la sangre va haciendo el recorrido, en el lugar donde puntualmente se va a hacer el intercambio de sustancias, que es lo que nosotros conocemos como difusión, es acá, en los capilares. Ya van a ver por qué. Eso está relacionado con la estructura que tiene un capilar. Entonces, hablando Dani, un poquito, dime, una pregunta, ¿cuál es la vena o la arteria que si la apretas que vuelve a su forma normal? como que si la apretas vuelve a su forma normal. No entendí la pregunta, perdón. No, que digo que cuál es la diferencia entre la vena y la arteria, porque creo que había una que por ejemplo, si se A ver, apretaba volvía a su forma normal. en realidad, cuando vos, ahora vamos a ver la diferencia entre las arterias y las venas. Obviamente en sus paredes tienen una diferencia. Las arterias tienen las paredes más flexibles, porque justamente, ahora lo vas a ver, soportan más presión. Entonces la arteria, una de sus capas es más gruesa que la de la vena, porque justamente soportan más presión y eso hace que su pared sea más elástica para soportar esas presiones. Ahora lo vamos a ver cuando veamos las diferencias entre las arterias y las venas. Desde ya miren, estas estructuras que salen acá, que dice túnica íntima, túnica media y túnica adventicia, son las capas que tiene una arteria y una vena. El capilar no tiene túnica media y no tiene túnica adventicia. La pared del capilar, ya lo van a ver enseguida, es una pared mucho más fina. Ahora, en la túnica íntima, que es la túnica más interna de la pared, de la arteria o de la vena, que es la que está en contacto puntualmente con la sangre, en la túnica íntima nosotros vamos a encontrar endotelio, vamos a encontrar una lámina basal y vamos a encontrar debajo
tejido conectivo. ¿Qué era el endotelio? A ver si se acuerdan. El que estaba abajo del epitelio. A ver, ¿qué es el endotelio? ¿Qué tipo de tejido es? Es epitelio plano, simple. El epitelio que formaba la pared de los vasos sanguíneos se le llamaba endotelio. Entonces, la capa de la pared de una arteria o de una vena que está en contacto directamente con la sangre es la túnica íntima, es como la capa más interna. A continuación, le sigue la túnica media, que es donde se encuentra el músculo liso. Además de encontrar músculo liso, encuentro proteoglucanos, elastinas, fibras reticulares. Esta capa, y ahí empiezo a hablar un poco de las diferencias, es más gruesa en una arteria que en una vena. ¿Por qué? Porque la arteria tiene más músculo liso que la vena. ¿Por qué? Porque la arteria tiene que tener las paredes flexibles para poder soportar las presiones. ¿Por qué? Porque la arteria es la que saca sangre del corazón, es la que lleva sangre del corazón al cuerpo. Entonces yo necesito que la pared de la arteria me resista la presión del corazón y no que se me reviente. Dani, Dime, para esta unidad vamos a tener que repasar tejidos, ¿no? y claramente, exactamente. Como yo les dije cuando vimos tejidos, en todas las unidades que vemos, después vemos digestivo, vuelve otra vez a hablarte de los tejidos. Siempre la facultad en cada unidad te menciona los tejidos porque es como que considera que es la unidad fundamental de humana. Entonces, ponele, van a ver tejido y van a ver, por ejemplo, digestivo y van a ver otra vez los tejidos. Y qué capas hay en el estómago, y qué capas hay en el intestino, y qué capas... En todas las unidades están metidos los tejidos, porque es como que se consideran fundamentales para el resto de las unidades. Y después, la túnica adventicia, que es la túnica más externa, tiene colágeno, fibras elásticas y fibroblastos. Entonces, repito, en una vena estas tres capas son más finas, en una arteria sobre todo esta capa es más gruesa. ¿Se acuerdan cuando ayer vimos la activación de la vía intrínseca? Y yo les dije, chicos, cuando se rompe el endotelio, toma contacto con colágeno y así se activa. Bueno, miren dónde está el colágeno. Entonces, cuando yo rompo esta capa, cuando se expone la sangre que viene circulando al colágeno, se produce la activación de la vía intrínseca de la coagulación. No es que el colágeno está en el aire, no, es una de las capas de la pared de esos vasos sanguíneos. Entonces, miren, comparemos una arteria, una vena y un capilar. Una arteria, ya les dije, las tres capas más gruesas, sobre todo la del medio, que es donde está el músculo liso y las fibras elásticas, porque yo necesito que esa arteria que me está sacando sangre del corazón al cuerpo tenga la suficiente resistencia para poder soportar la presión y no se me rompa. Entonces, por eso se lo llaman vasos de resistencia. La arteria más grande que tenemos es la aorta, que es la que sale del ventrículo izquierdo hacia el cuerpo, y ahí empieza a ramificarse. ¿Cuál es la función de una arteria? Las arterias, chicos, sacan sangre del corazón hacia los órganos. Entonces, todas las arterias llevan sangre oxigenada, es decir, sangre que tiene mucho contenido de oxígeno y poco de dióxido, excepto las arterias pulmonares, que son las arterias que van al pulmón. Esas son las únicas que en vez de llevar sangre oxigenada, llevan sangre carboxigenada, sangre que tiene más contenido de dióxido y menos contenido de oxígeno. Después tenemos las venas, también tiene las tres capas, adventicia, media e íntima. Las capas son más finas, pero además las venas tienen válvulas y no son vasos de resistencia porque las presiones que soportan son menores, son vasos de capacitancia. Las venas más grandes son las cavas y estas hacen el recorrido al revés, son las que transportan sangre desde los órganos hacia el corazón. Entonces, todas las venas
contienen sangre carboxigenada o transportan sangre carboxigenada, excepto las venas pulmonares, que son las que vienen del pulmón y que traen sangre oxigenada. ¿Por qué les parece a ustedes que las venas tienen válvulas y las arterias no? ¿Por qué tendrían válvulas las venas? Piensa en la función de la vena. Está relacionada con la función que cumple la vena. Para que no pueda volver la sangre. Exactamente, porque imagínense una vena de la pierna, que yo necesito que me traiga sangre de los pies hacia el corazón. Por una cuestión de gravedad, la sangre va a tender a bajar. Entonces, ¿cómo hago para que las de sangre ascienda y no retroceda? Bueno, se cierran esas válvulas y al cerrarse esas válvulas, la sangre no puede retroceder. Ya lo vamos a ver a esto de las válvulas, les voy a mostrar una imagen enseguida para que vean bien a qué me refiero. Por otro lado, tenemos los capilares. Los capilares tienen una sola capa de células, es decir, tienen solamente endotelio, una sola capa de células. Obviamente, los capilares son tan finos, son tan pequeños, que hasta por los capilares más finitos ni los glóbulos rojos pueden pasar y se tienen que doblar, curvar. ¿Y por qué necesito que su pared sea muy fina? Porque es el lugar, chicos, donde se va a producir el intercambio de nutrientes, de oxígeno, de dióxido de carbono. Entonces tiene que ser la pared fina, porque si no, imagínense que eso no se podría llevar a cabo. En una arteria, con el pedazo de pared que tiene, no hay manera que el oxígeno pueda difundir. Entonces, por eso los procesos de difusión ocurren en los capilares, donde la pared del capilar es mucho más fina. Miren, acá tienen una imagen. Acá tenemos una arteria y una vena. Tengo la capa interna de células endoteliales, que es la túnica íntima, la túnica media, que es el músculo liso, y la túnica adventicia. Eso es una arteria. Miren en la vena, túnica íntima, túnica media, túnica adventicia. Fíjense que la túnica media, acá, que es donde está el músculo liso y las fibras elásticas, es más gruesa que acá, por lo que dijimos, porque en las arterias tienen que ser flexibles y soportar mayor presión. Entonces, por esa razón, las arterias tienen la túnica media más gruesa. Acá, miren, tengo una arteria, un capilar y una vena. Miren el capilar. ¿Ven que tiene una sola capa de células planas, simples, que es lo que se conoce como endotelio? Porque justamente tengo que lograr que la pared sea lo más finita posible, porque es el lugar donde se va a producir el intercambio de sustancias, de gases, de nutrientes. Entonces, esto que tienen acá es lo que yo les mostré del recorrido antes, cuando empezamos recién. La sangre sale por la arteria, toma contacto con arteriolas, capilares, los capilares toman contacto con vénulas, las vénulas con venas, y finalmente retornan al corazón. Dani, Dime. ¿por qué entonces cuando una persona se corta las venas no produce tanto daño que cuando se corta una arteria, por ejemplo? Porque no tiene tanta presión, entonces como no tiene tanta presión, no sale tanto flujo de sangre. ¿Se Ah, ok. entiende? Sí. Siempre las arterias manejan más presiones que las venas. ¿Vieron que cuando una persona en la película se corta una arteria, muestran que salta de a chorro? No sé si lo han visto alguna vez. Como que salen chorros altos de sangre. Sí. Eso es porque como la arteria sale del corazón, maneja mucho más presión de sangre, mucho más presión. Al manejar mucho más presión, el volumen de sangre que sale es mayor. En las venas, el volumen, al haber menos presión en una vena, el volumen de sangre que se sale es menor. Entonces yo puedo controlar esa pérdida de sangre. Esa es la diferencia. Porque la vena no lleva tanta presión como la arteria. Miren, acá les muestro una imagen de lo que son las válvulas de las venas, que recién estábamos hablando de las válvulas de las venas. Fíjense, un poco lo que estábamos hablando recién. Cuando nosotros hablamos de la función de la vena, dijimos la vena lo que hace es llevar sangre del cuerpo al corazón.
Claro, el tema es que hace un recorrido casi siempre en contra de la gravedad, salvo las venas que vienen de la cabeza. En la mayoría de las extremidades de nuestro cuerpo, la sangre quiere subir, pero la gravedad te tira para abajo. Entonces, las venas tienen válvulas por esa razón. Pero ¿cómo hace la sangre para subir, para ascender hasta el corazón? Bueno, las venas están apretadas, diríamos, por músculos. Entonces, cuando el músculo se contrae, te comprime la vena y te propulsa la sangre hacia arriba. Entonces, la válvula se cierra y la sangre avanza. Y acá, fíjense, está la válvula cerrada y acá está la válvula abierta. Entonces, vos comprimís, la sangre sube, esta válvula se cierra, se abre esta, sube, se cierra esta y así va ascendiendo la sangre por las venas. ¿Qué pasa? Hay personas que tenemos varices, ¿y qué significa? Que estas válvulas que tenemos acá no cierran correctamente. Entonces, al no cerrar correctamente, la sangre se acumula. Al acumularse, se da lo que se llama la varice. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿y por qué pueden fallar las válvulas? Y generalmente las varices se dan y las válvulas fallan cuando estás mucho tiempo sentado, mucho tiempo parado, sedentarismo, en las personas que fuman, en las embarazadas, cuando toman anticonceptivos. Es decir, bueno, hay muchas causas por las que tenemos varices y siempre la mujer tiene más tendencia a tener varices que el hombre. Entonces, en la varice, hay una parte de la vena que tiene sangre acumulada, porque la válvula está fallando. Entonces, esa sangre queda ahí y es lo que nosotros vemos como varice. Hoy en día existen un montón de tratamientos para las varices, hay tratamientos donde se colocan líquidos, que es como que te disuelven ese coágulo que vos tenés ahí. También hay otros tratamientos donde vos, por ejemplo, cortás esa parte de la vena que tiene el coágulo y unís otra parte de vena. Sí, generalmente, Seba, lo que hace el colesterol es depositarse en las paredes y ir haciendo que la luz de la arteria sea más pequeña. O sea, te va quedando menos luz para que pase la sangre. Se va depositando, eso se llama capa arteriosclerótica. Se va depositando colesterol en las paredes, entonces cada vez hay menos luz de la arteria para que pase sangre. Entonces, por eso el colesterol también tiene más probabilidad, una persona de colesterol, de tener infartos o ACVs o esas cosas así, porque como las arterias están tapadas, cuando alguien le dice, ay, tenés la arteria tapada, generalmente es colesterol que al depositarse sobre las paredes de las arterias va formando capitas, 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 y cada vez tiene menos lugar la sangre para pasar. Entonces, como tiene menos sangre para pasar, menos lugar para pasar, se hace un trombo o se hace un coágulo. Entonces, por eso el colesterol está relacionado con más riesgo de infarto, más riesgo de ACV, etcétera, porque te va tapando la pared, o sea, se va depositando en las paredes y eso va haciendo que la luz de la arteria cada vez sea más chica. Entonces, cada vez la sangre tiene menos lugar para pasar. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, miren. Como yo les dije, si nosotros consideramos una arteria o una vena, las arterias y las venas tienen la túnica íntima, la túnica media y la túnica externa. ¿Qué pasa? La sangre que circula por ese vaso sanguíneo puede nutrir a las células que están en la túnica íntima. Pero imagínense que el oxígeno no puede atravesar toda esta capa de células y llegar hasta la túnica externa, por ejemplo, o adventicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe lo que se llama el vasa vasorum, que son vasos que irrigan a nuestros vasos. ¿A qué de nuestros vasos? A la pared adventicia y a la pared media. ¿Y por qué las tienen que irrigar? Son pequeñas arterias que irrigan a nuestros vasos. ¿Por qué? Y porque tanto la túnica adventicia como la túnica media están formadas por células que necesitan nutrientes. Entonces, los nutrientes que vienen por la sangre no pueden difundir tantas capas hasta llegar a la túnica adventicia. Entonces, por eso, en las arterias y en las venas, yo encuentro el vasa vasorum, que son vasos sanguíneos que están irrigando las paredes de nuestros vasos. ¿Qué paredes? Y principalmente la adventicia y la media.
porque la íntima, que es la túnica más interna, directamente puede difundir, puede absorber nutrientes de la sangre que está transportando. Pero la túnica media y la túnica adventicia, no, porque es muy grueso para poder atravesar esas capas. Entonces el oxígeno no, o el dióxido de carbono como desecho no pueden atravesar tantas capas. ¿Se entiende? Ya que estamos hablando de difusión, perdón, ya que estamos hablando de difusión, chicos, cuando nosotros hablamos de difusión, que ustedes ya lo han visto, lo vieron en permeabilidad, que no todas las sustancias pueden difundir, etcétera, yo les dije recién que el lugar a donde se produce la difusión son los capilares. ¿Por qué? Y porque son los que tenían la pared más finita para permitirme que las sustancias puedan difundir. Entonces, una persona, si suma la longitud total de sus capilares, una persona adulta, tiene aproximadamente 80.000 kilómetros de capilares. Los capilares, chicos, son para nosotros sumamente importantes justamente por eso, porque es el lugar a donde se va a producir el intercambio de hormonas, de iones, de oxígeno, de dióxido de carbono, etc. Ese proceso se llama difusión. Ahora, la difusión, que es lo que les estoy mostrando, puede solamente producirse en distancias de hasta 1 milímetro. ¿Qué quiere decir? Que los nutrientes, el oxígeno, el dióxido y eso, no pueden difundir 20 centímetros, no pueden difundir 10 centímetros, solamente pueden difundir 1 milímetro, como mucho. Es la máxima distancia que pueden difundir. Entonces, los capilares, ¿qué nos ofrecen como ventaja? Y por eso es el lugar a donde se produce la difusión. En el cuerpo no hay célula nuestra que esté a más de 130 micrómetros de un capilar. Entonces la distancia es tan pequeñita entre el capilar y las células de nuestro cuerpo que es suficiente para que se pueda producir el intercambio o el proceso de difusión. Repito, es tan pequeñita la distancia que hay entre las células de nuestro cuerpo y los capilares que puede difundir oxígeno, dióxido de carbono, iones, hormonas, etc. Esa es la razón por la que la difusión se hace a través de capilares. Ahora, ¿qué sustancias van a poder difundir? Y van a poder difundir sustancias pequeñas, dióxido de carbono, oxígeno, iones, pero hay sustancias que como son muy grandes no van a poder difundir por la pared del capilar. Entonces, como no van a poder difundir, van a quedar retenidas en el capilar y van a generar una presión que se llama presión oncótica. Repito, las sustancias que son pequeñas, los gases, pueden atravesar la pared del capilar, pero las moléculas grandes, como una proteína, por ejemplo, no puede atravesar la pared del capilar. Entonces queda retenida adentro y genera una presión que se llama presión oncótica. Esa presión oncótica está generada principalmente por proteínas, principalmente por las albúminas, que son las proteínas que ustedes vieron que estaban en el plasma de la sangre. Esa presión oncótica es aproximadamente 25 milímetros de mercurio. Siempre es la misma, chicos. La presión oncótica siempre es constante. Ahora, si nosotros tomamos como ejemplo un capilar, el capilar va a recibir presión sanguínea. ¿Qué quiere decir esto? Piensen una cosa, el corazón bombea sangre. La sangre ejerce una presión sobre las paredes de mis arterias, de mis venas, de mis capilares. Esa presión se conoce como presión sanguínea. Cuando ustedes dicen, ay, me voy a tomar la presión, que generalmente se la toman en el brazo y es una presión arterial, es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de la arteria. Entonces, la presión sanguínea es cuando el corazón bombea sangre, esa sangre ejerce una presión en la pared de sus arterias, de sus venas, de sus capilares. Ahora, esa presión sanguínea, a medida que yo me alejo del corazón, es más baja, es menor. Entonces, miren lo que pasa. En la primer parte de un capilar, la presión sanguínea supera la presión oncótica.
Entonces, esta presión sanguínea tiende a que el líquido de la sangre, acuérdense que la sangre tiene una parte líquida, salga del capilar al intersticio y quede ahí. Si no hubiera nada que hace el efecto contrario, se producirían en nosotros edemas, que son esa retención de líquido que estábamos hablando antes. ¿Pero por qué no pasa eso? Porque existe una presión que se llama presión oncótica, que es generada por las proteínas, que hace el efecto contrario. Lo que atinda es a que el líquido que se encuentra en el intersticio reingrese a mi capilar. Entonces, en la segunda mitad del capilar, la presión sanguínea es menor que la oncótica. ¿Por qué? Porque a medida que me alejo del corazón, la presión sanguínea va disminuyendo. Es esto que les están mostrando acá. Entonces, en la segunda mitad del capilar, como la presión sanguínea es menor que la oncótica, el líquido que había salido tiende a reingresar. Entonces reingresa al capilar. Si no existiera esta presión oncótica, estaríamos todos edemados, porque el líquido tendría a salir al intersticio y no podría volver a entrar. Porque la presión sanguínea lo que estimula es la salida de líquido de la sangre al intersticio. En cambio, la presión oncótica hace el efecto contrario, estimula el reingreso de líquido del intersticio hacia el capilar. ¿Se ha entendido? Dani, entonces, ¿qué es lo que es un edema? Porque no El entendí bien. edema es la retención de líquido, es cuando el líquido sale de los capilares y queda retenido en el intersticio. Eso es el edema, es acumulación de líquido porque salió de los capilares sanguíneos y quedó en el intersticio acumulado. Es líquido, es el líquido acumulado en el intersticio, eso es el edema. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces la presión oncótica no deja que eso pase, ¿verdad? En realidad, en la segunda mitad del capilar, como la presión oncótica supera la sanguínea, hace que el líquido que salió vuelva a entrar. Eso es lo que hace. Ok, gracias. ¿Alguna duda de esto, chicos? ¿Algo que no se haya entendido? Bien, seguimos entonces. Vamos a ver el corazón. El corazón es la bomba. Esto ya lo estuvimos viendo nosotros ayer cuando estuvimos viendo los distintos tipos de sistemas circulatorios de los animales. Entonces, ¿qué vimos? Vimos lo siguiente. Vimos que, ay, perdón, mala mía. Vimos que yo tengo en los peces dos cámaras, una aurícula y un ventrículo. Miren, ¿se acuerdan esto que vimos ayer? Que dijimos que el corazón del pez hacía que el sistema circulatorio fuera sistema circulatorio de tipo simple, un circuito simple. ¿Por qué? Porque llega al corazón un solo tipo de sangre, que es la carboxigenada, y esa sangre tiene justamente exceso de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sangre oxigenada sale de las branquias del pez, va hacia el cuerpo, en el cuerpo hace el intercambio, y la sangre carboxigenada vuelve a las aurículas, pasa al ventrículo y va a las branquias. Quiere decir que en el pez su corazón tiene solo dos cavidades, un ventrículo y una aurícula. Entonces hace que su circuito sea un circuito simple, cerrado pero simple. En los anfibios y en los reptiles dijimos que en vez de tener dos cámaras tenían tres, dos aurículas y un ventrículo, con excepción de los cocodrilos y los lagartos que tienen cuatro cámaras. Entonces, ¿cómo era esto? Yo tengo dos aurículas, un ventrículo, dos aurículas, un ventrículo. ¿Cómo era el recorrido? La sangre oxigenada viene a la aurícula izquierda del pulmón viene a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo, al único ventrículo que hay, y sale al cuerpo. En el cuerpo se produce el intercambio gaseoso, entonces la sangre carboxigenada
vuelve a la aurícula derecha, pasa al mismo ventrículo, porque tienen un solo ventrículo, y de ahí sale al pulmón a oxigenarse. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que acá en vez de tener 2 cámaras, tengo 3, 2 aurículas y un ventrículo. Entonces, estos dos tenían un sistema circulatorio cerrado, doble, incompleto. ¿Por qué? Porque tengo 2 aurículas, pero tengo un solo ventrículo. No están separados los 2 ventrículos. Y el nuestro, y el de las aves, era un circuito doble completo. ¿Por qué? Porque yo tenía aurícula y ventrículo derecho separados de aurícula y ventrículo izquierdo. No se tocan, no se comunican. Acá hay un tabique en el medio. Entonces, la sangre viene de los pulmones oxigenada a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, sale al cuerpo, hace intercambio en el cuerpo y la sangre carboxigenada vuelve a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y sale al pulmón. Entonces acá el corazón, en vez de tener 3 cavidades, tiene 4, porque los ventrículos están separados. De hecho, la parte izquierda del corazón está totalmente separada de la parte derecha. Aurícula y ventrículo derecho están separadas de aurícula y ventrículo izquierdo. Entonces, lo que les estamos mostrando acá son los distintos tipos de corazón en los distintos vertebrados. 2 cámaras, 3 cámaras, y nosotros y las aves 4 cámaras. Obviamente nosotros nos vamos a concentrar en esto, que es lo que nosotros tenemos, básicamente. El corazón humano tiene el tamaño de un puño, es un órgano hueco, que pesa de 200 a 400 gramos, que funciona como una bomba, y que aproximadamente por día late 100.000 veces, bombeando 7.500 litros de sangre. El corazón humano se ubica en el mediastino medio, acá. Pero el corazón está rodeado por una membrana que se llama pericardio. Es una membrana que rodea a mi corazón. Así como los pulmones, vamos a ver en respiratorios que están rodeados por una membrana que se llama pleura. Bueno, en este caso, el corazón está rodeado por una membrana que se llama pericardio. Ese pericardio tiene 2 capas. Una capa externa, que es una capa fibrosa, gruesa, y una capa interna, que es una capa serosa, que a su vez va a tener 2 capas. Ahora les voy a mostrar la imagen para que lo entiendan. Pero esta capa serosa va a secretar un líquido que se llama líquido pericárdico, que ese líquido pericárdico lo que hace es reducir la fricción del corazón. ¿Qué quiere decir reducir la fricción del corazón? Ese líquido pericárdico que va a tener va a evitar la fricción mecánica cuando el corazón se contrae. Entonces ese pericardio que tengo rodeando a mi corazón es una membrana protectora para mi corazón, que no solamente lo protege, sino también le secreta ese líquido, que se llama líquido pericárdico, para reducir la fricción del corazón. Miren, les muestro un poquito cómo es la imagen del pericardio. El pericardio tiene la capa más externa, que es la fibrosa, ¿sí? Después del pericardio fibroso viene el pericardio seroso, pero el pericardio seroso tiene 2 capas, una capa parietal y una capa visceral. Miren, esa línea blanca que tienen ahí es la capa parietal. En el medio hay una cavidad que se llama cavidad pericárdica, y a continuación viene la capa visceral del pericardio seroso, que es esta que tienen acá. Repito, tengo pericardio fibroso, a continuación una capa parietal del pericardio seroso, una cavidad en el medio y la próxima capa del pericardio seroso, que es la visceral. En esa cavidad es donde se secreta el líquido pericárdico, ese que estábamos hablando. Entonces, este pericardio es una membrana que lo protege al corazón. Ahora, ¿cómo es el corazón? ¿Cómo es la pared? Porque eso es una membrana que lo rodea. La pared del corazón tiene 3 capas: endocardio, miocardio y epicardio. Ahora voy. Ahora te lo explico a eso, a lo del epicardio. La pared del corazón tiene 3 capas:
endocardio, que es tejido endotelio y tejido conectivo, que tiene vasos sanguíneos, que tiene fibras musculares que se le llaman trabéculas carnosas. Miren, esto es el endocardio, esto que tienen acá, que es la capa más interna del corazón. A continuación viene el miocardio, que es el verdadero músculo cardíaco, chicos. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron el músculo y vimos el esquelético, el liso y el cardíaco? Bueno, el verdadero músculo cardíaco es este que tienen acá, que es el miocardio. Todo esto es miocardio, todo esto. Y la tercera capa de pared del corazón es el epicardio, que coincide con la capa más interna del pericardio seroso. Eso es lo que me estabas preguntando, ese. Esa capa que ustedes tienen acá, que yo les dije que es el pericardio seroso, la capa visceral, es lo que también se le llama epicardio. Entonces se lo considera una parte del pericardio, pero también se lo considera como capa más externa del corazón. Entonces tengo endocardio, miocardio y epicardio, que es esta capa del pericardio que tienen acá. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Bien, bien, perfecto. Entonces, ¿cómo es el corazón por dentro? Ya le vimos la pared. ¿Cómo es el corazón por dentro? Bueno, el corazón por dentro tiene, dijimos, aurículas y ventrículos. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho. ¿Y cómo estaba separado? Por válvulas. El corazón está separado por válvulas. Tiene válvulas que separan sus aurículas de sus ventrículos y válvulas que lo van a comunicar con la arteria pulmonar y con la arteria aorta. Es decir, las válvulas aurículo-ventriculares comunican las aurículas con los ventrículos. Por ejemplo, la válvula tricúspide comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Acá está la válvula tricúspide, miren, esto. La aurícula derecha, ventrículo derecho, válvula tricúspide. En la parte izquierda, la aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo por la válvula mitral o bicúspide. Está acá, ahí. Pero a su vez, tengo dos válvulas más que se les llaman sigmoideas o semilunares, que son la pulmonar y la aórtica, que en este caso me van a comunicar los ventrículos con arterias. El ventrículo izquierdo con la arteria aorta y el ventrículo derecho con la arteria pulmonar. Entonces, se llaman como lo que comunican. Si se llama válvula pulmonar, me comunica el ventrículo derecho con la arteria pulmonar, que es esta que ven acá. Entonces, acá está la válvula pulmonar. Me está comunicando el ventrículo derecho con la arteria pulmonar. Acá está la válvula pulmonar. Y la válvula aórtica me va a comunicar el ventrículo izquierdo con la arteria aorta, que no se ve porque está hacia atrás, o sea, se ve este pedacito y después se ve acá la otra parte de la aorta, es como que la rodea. Entonces, el ventrículo izquierdo se va a comunicar con la arteria aorta por la válvula que tienen acá, que es la válvula aórtica. Entonces el corazón tiene 4 válvulas, 2 auriculoventriculares y 2 sigmoideas. Unas me comunican aurículas con ventrículos y la otra los ventrículos con las arterias. ¿Se ha entendido? Esas válvulas, chicos, se abren y se cierran por diferencias de presión. Ya lo van a ver enseguida. Esas válvulas se van a abrir y se van a cerrar por diferencias de presión. Cuando cambie la presión entre la aurícula y el ventrículo, o entre el ventrículo y las arterias, esas válvulas se van a abrir y se van a cerrar. ¿Se entendió? Dani, ¿cuál era la válvula bicúspide? Ahora te la muestro. La válvula bicúspide o mitral es la que te separa la aurícula y el ventrículo izquierdo. Está acá, mira. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, acá está la válvula, Belu.
Esa es la válvula bicúspide mitral. Ah, joya, ahí está, gracias. De nada. ¿Alguna duda de esto hasta acá? Bien. Entonces, nosotros decimos que el corazón late. El corazón late, latidos cardíacos. ¿Qué es el latido cardíaco? El latido cardíaco es la fuerza de contracción de las fibras musculares y es lo que nosotros conocemos como, che, late el corazón. Cuando se responde a un estímulo, el corazón late. Las fibras musculares que forman el corazón laten. Entonces, el latido cardíaco es la contracción muscular que tiene el corazón. Ahora vamos a ver cómo se produce, pero básicamente el latido cardíaco, lo que se conoce como latido cardíaco, es la contracción de ese músculo cardíaco que se va a ir propagando por todo el corazón. Entonces se va a ir contrayendo todo mi corazón. ¿Cómo es el proceso? Miren, el proceso comienza en una estructura que se llama nodo sinoauricular en la aurícula derecha. En ese nodo hay células que tienen la capacidad de autoexcitarse, chicos, que se excitan solas. Mientras en el medio haya oxígeno, estas células que están acá se van a seguir excitando. Es lo que se conoce como marcapasos. Por eso cuando a una persona le ponen un marcapasos es porque este nodo sinoauricular no funciona correctamente. Es donde se genera todo el proceso de latido cardíaco. Esas células que están ahí, repito, son autoexcitables, tienen la capacidad de excitarse solas, por eso yo puedo sacar el corazón del cuerpo humano y mientras haya oxígeno va a seguir latiendo, porque no depende de nada más que del oxígeno, porque estas células que están acá, que están en la aurícula derecha, se excitan solas. Entonces, se genera la excitación, se propaga hacia la aurícula izquierda y la aurícula derecha. ¿Cómo se propaga? Porque todas las células están unidas por una unión, que ustedes ya vieron, que son las uniones nexus. Entonces, desde el marcapaso, que es este nodo sinoauricular, el impulso se extiende a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, por medio de las uniones nexus que conectan a esas células. ¿Sí? Ahora, cuando pasa por las aurículas se contraen. Eso se llama sístole auricular. Pero el impulso sigue bajando. Y llega al nodo aurículo-ventricular, que es un nodo que se encuentra entre las aurículas y los ventrículos. ¿Qué pasa cuando llega ahí? Se enlentece el impulso. Se hace más lento, porque las fibras que están ahí en ese nodo son fibras de menor diámetro. Entonces eso hace que el impulso, que venía muy rápido, se enlentezca cuando va hacia los ventrículos, porque de ahí, del nodo auriculoventricular, por el haz de His, va hacia los ventrículos. ¿Qué logro con esto, con que acá se enlentezca? Que las aurículas se contraigan y cuando se terminen de contraer, recién se contraigan los ventrículos. Chicos, no se contrae todo el corazón junto. Dani, no te escuchamos. ¿Ahí me escuchan, chicos? ¿Mejor? Sí, sí. Sí, Bien. sí. Entonces, como les decía, en este nodo es donde comienza todo, donde las células se excitan y a partir de ahí se genera el latido cardíaco. Pasa por las aurículas se contraen,
eso se llama sístole auricular, llega al nodo aurículo-ventricular, se enlentece, pasa a los ventrículos y después por las fibras de Purkinje a la pared del miocardio. Entonces, primero se contraen las aurículas y después se contraen los ventrículos. No se contrae todo el corazón junto. ¿Se entiende? Sí, Ana. ¿Alguna duda de esto? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿No? Entonces, siempre acuérdense, no hace el corazón esto, que es como por ahí uno se lo imagina. Primero se contraen las aurículas y después los ventrículos. No se contraen, no hay sístole de los dos a la vez. Sístole es contracción. Entonces, primero hay una sístole de las aurículas y después una sístole de los ventrículos. ¿Se entiende? Sí, ¿Cómo, Seba? Si llega aire a una vena o una arteria, ¿qué pasa con el corazón? En realidad el corazón lo que pasa, el corazón bombea. El corazón es una bomba. El corazón, bombea sangre. No bombea gas. Igual, ustedes cuando ven en la composición de la sangre, en realidad la entrada de aire lo que te crea es una burbuja. Entonces esa burbuja se mueve por el torrente sanguíneo y depende del tamaño de la burbuja, es lo que te pueda pasar. Generalmente es absorbida por el mismo torrente. El tema es cuando es mucha cantidad. Vieron que hay gente que dice te ponen aire y te matan. Sí, es verdad. Lo que pasa es que generalmente si se generan pequeñitas burbujas y se mueven por el torrente sanguíneo, no pasa nada. El problema es cuando es mucha la cantidad de aire que se inyecta, porque te puede dar un paro. Pero si es poquita, si hay una burbuja de aire, no pasa nada, generalmente se reabsorbe. Como te digo, si es poca la cantidad, se absorbe. Ahora, si es un volumen muy grande, se puede formar un émbolo, te obstruye las arterias y te mata. ¿Alguna otra duda que me quieran preguntar? ¿Algo que no se haya entendido de lo que vimos hoy? De nada, Seba. Dani, a mí no me quedó claro el tema de la fiebre reumática humana. ¿Qué no entendiste? O sea, ¿en qué nos afecta prácticamente? ¿En qué te afecta la fiebre reumática? Eso sería, Claro, no te escuché bien, perdón. Es sí, una sí, sería eso. enfermedad, es una enfermedad inflamatoria, la fiebre reumática, eh, y en realidad afecta varias cosas. Afecta el corazón, afecta las articulaciones, afecta la piel, afecta distintos órganos. Y la fiebre reumática lo que hace es, hay un engaño al sistema inmune. Entonces hay como una inflamación excesiva de estos tejidos. Como te dije, te puede afectar el corazón, te puede afectar las articulaciones, te puede afectar la piel, pero hay como una eh, hiperinflamación, ¿sí? Como una inflamación excesiva. Se inflaman los vasos sanguíneos. Eso es una fiebre reumática, esos son los síntomas de la fiebre reumática. Ah, bien, bien. Bien, bueno muchachos, entonces vamos a dejar hasta acá por hoy. Acuérdense por favor dos cosas. Mañana rinden con la profe Ana. Y segundo, el día lunes a las 5 de la tarde hacemos la corrección del examen que ustedes rinden mañana. Ustedes mañana rinden y el lunes a la tarde hacemos la corrección. Como no los veo mañana, que tengan un hermoso fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Hasta la semana que viene. chao, Nos Dani. vemos, Dani. Muchas No, Dani, gracias. coincido.